Bien, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, bueno, daros a todos la bienvenida a este magnífico webinar que nos ofrece Faraón en colaboración con AEPSAL. Lo primero de todo, bueno, pues presentarme. Mi nombre es Carlos Martín, soy miembro de la Junta Directiva de AEPSAL y, bueno, pues colaborador también, interlocutor con Faraón, bueno, pues en este tipo de eventos y la verdad en todo aquello que Faraón me pida, me solicite, yo estaré encantado siempre de colaborar. Bueno, pues en este webinar, como ya sabéis, como entiendo que ya vendréis informado, vamos, Faraone, en este caso José María José María González, nos va a explicar la norma en 131/7. Creo que es algo bastante, vamos, una temática muy interesante, habida cuenta de que estas normas no son de dominio público, ¿no? Y que, bueno, pues hayamos escuchado de oídas, pero el contenido en sí, lo que son los detalles de la norma, pues no tenemos el gusto, no tenemos el placer de conocerla. Entonces, como decía al principio, creo que es una oportunidad muy buena, de que expertos como es Faraone bueno, pues nos detallen, nos alumbren, ¿no? O nos vislumbren un poquito acerca de que nos iluminen, mejor dicho, acerca de lo que es el contenido de esta norma y de qué manera nos puede afectar a nivel de prevención y a nivel empresarial, ¿de acuerdo? No quiero extenderme mucho más porque el protagonismo lo deben de tener Faraón en este caso. Simplemente detallar para ponernos en contexto, recordar unos datos de siniestralidad referida a lo que son los trabajos en altura en España del año 2023. Como todos sabemos, todos en el mundo de la prevención sabemos, las caídas a distinto nivel, las caídas en altura representan una de las principales causas de accidente, incluso de accidente mortal. El año pasado, el 4,3% de los accidentes con baja fueron debidos a caídas a distinto nivel. Repito, 4,3% de los accidentes con baja. Y el 10,54% de los accidentes mortales fueron caídas a distinto nivel. El 10,54% del total de los accidentes mortales que hubo en España. En números absolutos estamos hablando de 76 muertes, 76 vidas truncadas, 76 fallecidos. ¿De acuerdo? Y un dato todavía más escalofriante es que en el año 2023 cada día tuvimos 73 accidentes diarios de caídas. Y esta promesa está hecha a días naturales. No tenemos más que multiplicar 73 accidentes diarios por 365 días que tuvo el año. Y bueno, es que el dato final es realmente espeluznante. Al menos a mí me pone la piel de gallina. Entiendo que a la mayoría de los asistentes también. Entonces, todavía en el año 2024 en el que nos encontramos, pues la realidad es que, bueno, pues 28 años, bueno, casi 29 años después de la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sigue siendo las caídas a distinto nivel, sigue siendo una de las primeras causas de accidente, como estamos viendo. Y esto, habida cuenta de las soluciones que hoy en día tenemos en España y en el mundo, no solo en España, que en el mundo, es algo que bueno, pues que no tiene parangón. Y creo que debemos de erradicar o comenzar, o al menos poner un poquito los cimientos para poder erradicar estos datos tan, en fin, tan escandalosos. ¿De acuerdo? Sin más, voy a presentar a José María González Fernández, que es quien va a realizar, bueno, pues quien nos va a explicar, nos va a iluminar acerca de la norma en 131.7. José María González es ingeniero de diseño industrial y desarrollo del producto y, bueno, pues posee el máster en seguridad integral en la industria y prevención de riesgos laborales por la Universidad de Sevilla. Y actualmente trabaja como técnico comercial en prevención de riesgos laborales en la empresa Faraón. José María, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Espero que podáis oír ya con total normalidad. Y bueno, voy a empezar hablando un poco de los puntos que vamos a ir tratando, ¿de acuerdo? Con respecto a esta ponencia que, como bien ha dicho Carlos, pues va enfocada a la norma EN 131/7. En primer lugar, vamos a ver el objeto y campo de aplicación de la norma.
En segundo, veremos los términos y definiciones importantes para entender bien todo el contenido de esta norma. Los requisitos técnicos, cosas importantes, sobre todo el grueso de la normativa donde aplica a estos productos. Dimensiones, donde veremos los mínimos y los máximos permitidos para cumplir la norma. Los ensayos de carga, el producto final. Información e instrucciones de seguridad. Como bien ha dicho Carlos, ¿vale? Tras la ponencia resolveremos las dudas y las preguntas. La parte inferior derecha, la esquina inferior derecha, cada diapositiva viene numerada. Por si alguno tiene una duda y quiere apuntarse a la diapositiva, después podemos volver a la página en concreto y resolvemos la duda que sea. Bueno, pues el marco normativo de la norma N131, ¿vale? Que consta de 6 partes, la parte 1, la parte 2, 3, la 4, la 6 y la 7, pues digamos que es el bloque entero de la norma N131. La norma N131 es un estándar europeo que establece los requisitos de seguridad y calidad para escaleras portátiles, ¿vale? La parte 1, bueno, pues engloba la terminología, tipo y dimensiones funcionales, la clasificación de todo tipo de las escaleras, elementos generales de cada escalera y las dimensiones. La parte 2, aparte de servir como actualización de la norma antigua, o de la parte 1, engloba también los requisitos de los ensayos y el marcado. La parte 3 vuelve a ser una actualización de la norma y explica o lleva los motivos de accidente y la información para el usuario. La parte 4 se enfoca en las escaleras articuladas, la parte 6 en escaleras telescópicas y la parte 7 en escaleras móviles con plataformas. Es esta norma en la que centramos la ponencia de hoy. La norma 131.7 aplica a escaleras con plataforma, ¿vale? Escaleras móviles con plataforma, con un área máxima de trabajo de 1 metro cuadrado. Es decir, toda escalera con una plataforma de hasta 1 metro cuadrado estaría regida por esta norma. La altura máxima permitida en esta norma, la altura de plataforma es de 5 metros y solamente puede usarse por una persona al mismo tiempo. Y la carga máxima que debe soportar normativa este tipo de escaleras pues sería 150 kilos. Es importante decir que es la carga máxima, es decir, que es carga resumiendo al trabajador, herramienta, equipo o cualquier material que esté soportada por la plataforma. Estos son algunos de los modelos que tenemos nosotros como marca Faraone que cumplen con esta normativa o que están enfocados con escaleras con plataformas, ¿vale? La PLS, que es una escalera versátil porque tiene una regulación de altura de la plataforma. La SMT, una escalera con plataforma bastante versátil, ya que el movimiento de desplazamiento es bastante sencillo. La 660 y la 645, que al final, bueno, son escaleras con plataforma y lo que influye es pues, el ángulo de ascenso, ¿vale? La de 60 grados y esta de 45. Vamos a empezar a ver ya los términos y definiciones de este tipo de escalera. En primer lugar, el tramo de ascenso, que es el tramo de una escalera con soporte de ascenso, es decir, todo lo que viene siendo este tramo, donde ascendemos hacia la plataforma. El tramo de soporte, que es el tramo de una escalera sin soporte de ascenso, es decir, el otro soporte donde también estructuralmente pues aguanta, digamos, lo que es el peso. El larguero, que es el elemento lateral de la escalera que soporta peldaños o escalones, así como también los travesaños de los tramos de soporte, es decir, todos los largueros que ascienden hacia arriba y soportan el resto de elementos. Los elementos de protección de caídas, tenemos la barandilla intermedia y la puerta en el tramo de acceso. La barandilla, un mecanismo para sujetarse y protegerse de caídas y traslados a la plataforma, sería esta que tenemos aquí perimetralmente. La barandilla intermedia, el elemento de la barandilla situado entre la barandilla superior y la plataforma, sería esta barra intermedia para evitar la caída una vez ya hemos accedido a la plataforma. Y la puerta en el tramo de ascenso, que es un mecanismo rígido o flexible paralelo a la plataforma y para sujetarse y protegerse de caídas. Sería esta barandilla de aquí. Y la plataforma, ¿vale? Que es la superficie donde nos apoyamos para realizar los trabajos. Plinto sería una protección, digamos, a borde de plataforma. El pasamanos, mecanismo para las escaleras móviles paralelo al tramo de ascenso que permite un agarre seguro durante el ascenso y descenso, que sería para usarlo con las manos mientras subimos o bajamos. Las ruedas, que es un mecanismo para facilitar el movimiento de las escaleras móviles, y también pueden ser simplemente para usarse durante el desplazamiento o pueden ser también para sujetar y ser portante de cargas, pero esta debe estar equipada con frenos. Esto lo veremos también más adelante. Los estabilizadores, que son los mecanismos para que incrementan la estabilidad de la escalera móvil con plataforma, que sería pues este larguero que tenemos aquí, este travesaño, y el lastre, que sería la carga que es necesaria para, bueno,
un break-close en serio, que también lo veremos más adelante, y sería una carga que debería estar permanente fija y aplica a la estructura completa de la escalera. El ángulo de inclinación del tramo de ascenso, alfa, es el ángulo que forma el suelo con el tramo de ascenso, y se puede ver claramente. La distancia entre la base de la escalera y el peldaño ancho o escalón inferior, ahora veremos la diferencia entre peldaño ancho y escalón, pues la distancia entre la base de la escalera hasta el borde superior del peldaño más bajo, medido en la línea media entre los largueros, es decir, esta distancia de aquí. La distancia entre peldaños, peldaño ancho y escalones, distancia entre peldaños, medida en la línea media entre los largueros, desde el borde superior de uno de estos peldaños al siguiente, es decir, la distancia que hay entre estos dos peldaños. También es importante nombrar que la distancia a la plataforma también debe ser la misma que entre escalones o peldaños. La altura de ascenso, distancia vertical entre el suelo y la parte superior de la plataforma, medida verticalmente cuando todos los pies están en contacto con el suelo, es decir, caerán en su posición de trabajo con todas las patas o todos los soportes en el suelo, por la distancia a la que tenemos la plataforma. La anchura interior del tramo de ascenso, distancia útil entre las escalas interiores de los largueros mediante el nivel de la plataforma, es decir, la distancia que tenemos de cara o útil entre los dos largueros en el peldaño. Aquí vemos la diferencia entre peldaño ancho y escalón. El peldaño es un soporte de ascenso con una superficie de apoyo desde el frente hasta el fondo entre 20 y 50 milímetros, es decir, es un peldaño más estrecho. Un peldaño ancho es el mismo sistema, pero ya la superficie de apoyo está comprimida entre 50 y 80 milímetros. Y el escalón es un soporte de ascenso mucho más amplio, que sería a partir de 80 milímetros, y sería útil en muchos escaleras que ahora vamos a ver. La distancia entre la base de la escalera y el peldaño sería esta H1, ¿vale? Que es la distancia vertical entre el suelo y la parte superior del primer peldaño ancho o escalón. La distancia entre peldaños sería esta H2, distancia vertical entre los peldaños, peldaño ancho, medido en la línea media, verticalmente. Y el espacio libre. El espacio libre, digamos, es la separación que tiene el final de un tramo, o el final del primer escalón, con el siguiente escalón. Entrando ya en los requisitos técnicos de la norma, los requisitos generales pues serían que una escalera móvil con plataforma debe diseñarse y fabricarse para prevenir deslizamientos accidentales del producto o usuario. Eso es importante, es decir, la escalera, aunque no se esté usando, siempre debe estar en una posición en la que no tengamos riesgo de caída, vuelco y demás. Puede golpear a un usuario aunque no se esté usando. El marcado debe ser legible y duradero. También veremos luego qué normativa aplica esto y cómo se debe cumplir. Se debe verificar la duración del marcado, también se verá más adelante. Los peldaños anchos, escalones y plataformas deben diseñarse para estar horizontales cuando el producto se use sobre un solo plano, es decir, puede tener regulación en altura uno o dos tramos, pero siempre a la hora de utilizar el trabajo, a utilizar el escalera para el trabajo, se debe mantener la plataforma totalmente horizontal. Los peldaños anchos, peldaños y escalones y plataformas fabricadas de metal o plástico deben tener en la cara de trabajo una superficie texturizada para reducir el deslizamiento. El recubrimiento de la superficie de contacto debe adherirse firmemente a los peldaños o escalones. Por ejemplo, aquí vemos la textura de una plancha de metal llana, ¿vale? Para evitar, pues, los resbalones. Con respecto a los materiales, bueno, pues los requisitos de los materiales deben de estar de acuerdo con la norma EN 121 parte 2. En esta normativa, bueno, pues aplica a todo tipo de escaleras y nos dice los materiales más adecuados y la función y, digamos, los requisitos de cada material. Si el material usado es la madera, cosa que cada vez se ve menos, pero bueno, siguen habiendo escaleras de madera, debe ser de calidad duradera, adecuada para el uso interior y exterior. Además, el recubrimiento debe ser transparente y permeable en la de agua. Aparte, también, entrando un poquito más en materia de escaleras, pues tenemos que evitar que tengan nudos visibles, porque esto al fin, bueno, estructuralmente la madera tiene mayores riesgos. Y sobre todo que todo se utiliza mucho en el sector de la pintura, pues bueno, que al final siempre esté en buen estado, porque la madera al final, si se pinta, pues pierde la adherencia. Y sea cual sea el material utilizado, la superficie de la plataforma debe ser resistente al deslizamiento, ¿vale? Eso, al final, el principio de buscar siempre el mínimo deslizamiento, pues es válido para todo tipo de escaleras y para todo tipo de materiales. Los estabilizadores, ¿vale? Que es un sistema que se puede añadir a diferentes productos.
y se utilizan para cumplir los requisitos del ensayo de estabilidad. El diseño hace necesario los estabilizadores los mismos deben de ser sintonizados con la escalera. Es decir, después veremos qué tipo de ensayo aplican a esto, pero cuando la escalera para cumplir normativa y cumplir los ensayos necesita los estabilizadores, estos deben ser sintonizados por la propia escalera. Debe quedar constancia que el producto está destinado a ser utilizado con estos estabilizadores, es decir, tenemos que tenerlo en el propio producto marcado, y las instrucciones específicas de seguridad deben de ser visibles en la escalera y pueden repetirse en los estabilizadores. Es decir, aparte de estas instrucciones en la propia escalera, también deben ir en los estabilizadores, que es un añadido. El lastre, algo parecido a los estabilizadores, ¿vale? Es para completar la estabilidad y asegurar que no vuelca en la escalera. Y lo mismo, si para cumplir los requisitos del ensayo de estabilidad el diseño hace necesario los lastres, los mismos deben ser suministrados con la escalera. Además, debe de quedar constancia de que el producto está destinado a usarse con este lastre. Las instrucciones específicas de seguridad deben ser visibles en la escalera y pueden repetirse en el lastre. Muchas veces el lastre, que digamos es el peso, la piedra, bueno, el elemento que sea, muchas veces está anclado a la propia estructura, ¿vale? O sea, no es móvil. Hay otros que sí se puede intuir si se deteriora o lo que sea, pero siempre tiene que estar indicado de que no se puede usar sin este lastre. Vamos a pasar a la parte de dimensiones, que es un poquito más técnica, y aquí entramos en más números, digamos, y bueno, vamos a ver dimensiones, ¿vale? Para el tramo ascendente. El tramo ascendente puede ser comprendido entre, o sea, puede haber dos tipos, ¿vale? Los que están formados con un ángulo entre 60 y 75, y luego veremos los que están formados entre 45 y 60. Los que están formados entre 60 y 75 grados, que digamos que es una escalera mucho más horizontal, o sea, más aproximada a horizontal, son este tipo de escaleras, ¿vale? Se ve claramente que el tramo de ascensión tiene mucho más ángulo con respecto al plano del suelo. Y bueno, tenemos que cumplir una medida mínima para cubrir. En primer lugar, la anchura interior del tramo de ascenso, es decir, la superficie útil de peldaño, debe ser por encima de 400 milímetros, ¿vale? La altura de ascenso, como hemos dicho antes, la altura de ascenso hasta la plataforma, ¿vale? Tiene que ser de máximo hasta 5 metros. Por normativa no podemos superar esta medida. La medida de peldaño, o sea, lo que es la profundidad del peldaño, pues tiene que ser mínimo de 20 milímetros. La distancia entre la base de la escalera y el peldaño, o peldaño ancho o escalón, siempre lo mismo. Es decir, esta distancia tiene que ser como mínimo la mitad de la distancia entre los siguientes escalones, es decir, la distancia que hay entre los escalones, pues del suelo al primer peldaño tiene que ser como mínimo la mitad y como máximo esta distancia entre peldaños más 15 milímetros. Es decir, tenemos que movernos entre esos rangos. Lo ideal siempre es mantener una distancia fija. Es decir, cuando L5, la distancia entre peldaños, perdón, si la distancia entre peldaños es X, que la altura del primer escalón también sea X. Eso es lo idóneo. Y por último, L5, ¿vale? La distancia entre peldaños anchos o escalones. Siempre hablamos de lo mismo, ¿vale? Pues el mínimo son 230 milímetros y el máximo 300. Importante indicar que para este tipo de escalera, para este ángulo de ascensión, bueno, pues se debe subir y bajar de frente a la escalera siempre utilizando las barandillas o el pasamanos. Eh, por aquí se dice bueno, que se puede añadir pasamanos, ¿vale? Por otro lado, los tramos de ascenso de entre 45 y 60 grados, tenemos otras medidas, ¿de acuerdo? Eh, Aquí, pero la anchura interior del tramo de ascenso sigue siendo 400, es decir, como mínimo tenemos que tener 400 más la anchura del peldaño. La altura de ascenso, es decir, la plataforma sigue siendo máximo 5 metros. La medida de peldaño o peldaño ancho o escalón ya nos pide un mínimo de 80 milímetros, es decir, el asterisco es porque ya está compuesto de un escalón. Como hemos visto anteriormente, a partir de 80 se considera escalón. Bueno, pues estos tramos de ascenso deben estar compuestos de escalones. El espacio libre entre escalón y escalón, medido en la vertical, espacio entre el final del primer peldaño y el comienzo del segundo, pues tiene que ser como máximo 50 milímetros. La distancia desde el suelo hasta el escalón más bajo, ¿vale? Sería pues mínimo 150 milímetros y máximos la distancia entre estos dos escalones más 40 milímetros. Y la distancia entre escalones, bueno, pues en un rango entre 200 y 250 milímetros. Lo bueno de estas escaleras, pues que se puede bajar de espaldas a la escalera, ¿vale? O sea, podemos subir de frente, pero a la hora de bajar
hacerlo también de frente en el sentido contrario al que hemos subido. Las medidas o dimensiones que exige la norma para la plataforma de plinto, bueno, pues aquí recogemos. Como vemos, la altura del plinto debe ser como mínimo de 50 milímetros, no exige un máximo. El ancho de plataforma, como mínimo, tiene que ser el ancho de los escalones, que ya hemos visto que es 400 milímetros, y como máximo puede ser hasta 1 metro. Es decir, a partir de 1 metro ya no se considera una escalera con plataforma y por lo tanto esta norma no sería implicable. La profundidad de plataforma puede ser desde 400 hasta 1 metro. Es decir, siempre se busca una plataforma que sea cuadrada, ¿vale? Pero bueno, puede ser rectangular y demás, siempre que respetemos estos límites tanto de ancho como de profundo. Y la distancia del recorte del chaflán o, bueno, el recorte de la entrada al plinto debe ser desde cero, es decir, que sea totalmente recto, o hasta A, es decir, que aquí tengamos una diagonal en forma de 45 grados con la superficie de la plataforma. La zona de trabajo, es decir, la superficie que tenemos libre dentro de la plataforma, pues hasta la altura de la barandilla o altura del elemento que nos limite la parte superior, tiene que ser entre 950 y 1100 milímetros, vamos a esta distancia. La distancia entre el final de barandilla posterior, digamos, y la barandilla o elemento que tengamos delante, tiene que ser como mínimo de 400. Y la distancia, visto desde arriba, ¿vale? La distancia que tenemos entre las dos barandillas, es decir, entre brazo y brazo, digamos, tiene que ser también un mínimo de 400 milímetros. Y por último, la separación que tenemos entre el borde exterior del plinto y la barandilla, como máximo, tiene que ser de 80. Lo ideal siempre es que esté en la misma distancia para que, digamos, no haya un hueco entre plataforma y barandilla, ¿vale? Pero bueno, la norma permite hasta unos 80 milímetros como máximo. Aquí, como hemos dicho antes, bueno, pues las ruedas, otro requisito importante es que las ruedas pueden estar equipadas con esta escalera, pero los mecanismos que aseguren la movilidad de la misma, mientras que se están en posición de uso. Es decir, podemos utilizar ruedas siempre que si están fijas, ya sea por un sistema como tenemos aquí, que ahora lo explico, o con ruedas frenadas. El Circle Stop es un sistema que tenemos aquí en Faraone, bueno, que lo que hace es que es un sistema con una plataforma basculante, de manera que cuando queremos moverla, baja nuestras asas, se bloquea el acceso a la escalera, que es algo bastante importante porque te das cuenta si está realmente fijada o no, ¿vale? Y la puedes desplazar de forma muy cómoda y cuando llega a la posición deseada, pues vuelves a levantar esto, digamos, o sea, la propia plataforma y se fija al suelo con las cuatro bases estabilizadoras. Y aquí, bueno, pues una simple rueda con un sistema de bloqueo de freno. Aquí esto es importante también por el tema de la parandilla, ¿vale? Como hemos dicho antes, necesitamos una medida mínima y máxima de altura y demás. Pero es importante también decir que para que una barandilla cumpla con su función, ¿vale? Tenemos que pensar o tenemos que conseguir, si tuviésemos una esfera, ¿vale? De 470 milímetros de diámetro, no se colase por ningún hueco la barandilla. Es decir, la barandilla puede tener la forma que sea, o sea, no está legislado, no está normalizado qué tipo de medida deben de llevar, pero sí que es verdad que nunca puede haber un hueco mayor de una esfera de 470 milímetros. Los pasamanos, otro elemento importante, perdón. Los pasamanos, que es otro elemento importante, bueno, pues aquí vemos qué medidas deben de tener según, o en función del ángulo de inclinación del tramo ascendente, ¿vale? Hemos dicho que tiene que ser a partir de 45 grados y bueno, aquí vemos las medidas que deben de tener en los diferentes ángulos. Si tiene unos 45 grados, la separación con el montante, con el tramo ascenso, debe ser de 625. Si son 50, pues debe tener 500, 55, 375 y con 60 grados, 250 milímetros. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues se puede deducir claramente que mientras mayor sea este ángulo, más pegado debe estar el pasamanos a la propia montante. ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que la barandilla debe comenzar a 1 metro del nivel del suelo. Sea la inclinación que sea, pues siempre tiene que estar a 1 metro. Pasamos a la parte de los ensayos, ¿vale? Importante, muy importante para que un producto cumpla con la normativa, sea un producto seguro
supere todas las pruebas, pues bueno, vamos a ir viendo algunas pruebas, o por lo menos las más importantes. La prueba de resistencia para todas las escaleras, ¿vale? Está legislada la normativa, normalizada la normativa EN 101 por T2 y aplica a todo tipo de escaleras, tanto profesionales como no profesionales. Se aplica una carga o una fuerza a 50 milímetros en el peldaño, a 50 milímetros del montante o del travesaño, y esta carga tiene que soportarla de manera que si es para uso no profesional, la carga es de 2.250 newton y si es profesional, 2.700 newton. Otra, otro ensayo que se hace y se diferencia entre no profesional y profesional es la durabilidad de la escalera, ¿vale? O sea, es decir, se hace unos ensayos simulando unos ciclos de uso y, bueno, el ensayo lo explico, el ensayo es colocando la escalera en su posición de uso, las bases, bueno, las patas, los elementos de apoyo se colocan sobre una superficie fijada y se le coloca un oscilante elástico para evitar que tenga deformaciones bruscas. Se le colocan dos pruebas, dos cargas en estos elementos, en estas posiciones, y bueno, y se hace unos ciclos continuados a ver si se aguanta. Para no profesional son 10.000 ciclos y para profesional 50.000 ciclos. Lo interesante de este ensayo es que si supera estos ciclos, se sigue ejecutando estos ciclos y se apunta hasta qué ciclo llega, ¿vale? O sea, esto dice también un poco la vida útil del producto. Aunque cumplamos normativa, se sigue el ensayo a saber cuál es la vida útil del producto. Como hemos dicho, bueno, pues la norma 131 parte 2 es para todas las escaleras, pero bueno, vamos a poner un poco los ensayos de la normativa 131 parte 7, ¿vale? Lo he dicho, como para todo tipo de escaleras, se debe de realizar unos ensayos para comprobar que el producto final cumple con las necesidades y las medidas de seguridad. Los ensayos generales para escaleras móviles están dispuestos en la normativa N121-2, como ya he dicho, pero sin embargo la 121.7 recoge los ensayos específicos para escaleras móviles por plataformas de trabajo. A continuación vamos a ver un poco de forma breve, para no entrar y no hacerlo muy pesado, pero vamos a ver un poquito los ensayos más característicos de esta norma 131-7. La prueba de carga vertical en peldaños y escalones, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un gráfico donde simplemente el tramo de ascenso, ¿vale? Pues en el centro de uno de los escalones o peldaños se le coloca una fuerza, ¿vale? De 2.600 newton. Esta fuerza o esta carga se mantiene durante un minuto y si la escalera no se deforma o no tiene fisuras o la estructura no vence, pues digamos que el ensayo ha sido correcto. La prueba de torsión en peldaños o escalones, que bueno, se aplica un par de 50 newton metros y se hace girar alternativamente 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia otro durante 10 segundos, ¿vale? Y es favorable cuando tras la prueba la deformación permanente es de máximo 1 grado, teniendo una tolerancia de 0,2. Es decir, se hace una prueba de torsión de 50 newton metros de 10 veces hacia un sentido y 10 veces hacia otro. Cada vez es de 10 segundos, digamos, ¿no? Y después analizamos qué tipo de deformación ha tenido y si la torsión no es más de 1 grado, con esa tolerancia, pues va a superar el ensayo. La prueba de flexión de peldaños y escalones, muy parecida a la anterior, pero diferente por el resultado que da, ¿vale? Se coloca una carga en el centro del peldaño de 2.600 newton, ¿vale? La fuerza tiene que estar aplicada en una anchura de 100 mililitros, o sea, perdón, 100 milímetros, en una profundidad igual al peldaño o escalón. Es decir, de anchura 100 no ocupa todo el escalón, pero en profundidad sí ocupa todo el escalón, ¿vale? Esta fuerza se aplica durante un minuto y bueno, cuando tras la prueba la deformación permanente que ha sufrido ese escalón o peldaño es del menos del 0,5%, pues sí, es una prueba favorable, un ensayo que ha salido favorable. Aquí ya entramos en la plataforma, ¿vale? Se hace el ensayo directamente en la plataforma. Y para este tipo de escalera, bueno, pues se hacen 4 ensayos, ¿vale? Aquí vemos las posiciones, primero se hace la posición 1, luego la 2, luego la 3 y luego la 4, ¿vale? Se aplica en cada punto una carga de 2.600 newton, ¿vale? Y la carga tiene una superficie de 100 por 100 milímetros. Se aplica esta fuerza durante un minuto. Tras realizar las 4 pruebas, se ve
si ha sido favorable el ensayo cuando la deformación permanente es de máximo 0,5, es decir, entonces lo prueba en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Si a posteriori se ve que la deformación ha sido nula o de menos del 0,5, pues el ensayo ha resultado favorable. Aquí otra prueba importante, porque aquí ya depende de las medidas de la plataforma. Ahora veremos los dos tipos que hay, ¿vale? Cuando la plataforma supere los 0,5 metros cuadrados, además se debe realizar el siguiente ensayo. Es decir, cuando la plataforma de un área libre de más de 0,5 metros cuadrados, se le hace la siguiente prueba. Se colocan dos cargas de cada una de 2.600 newton con una superficie de apoyo de 100 por 100 milímetros, igual que anteriormente, ¿vale? Y se aplica esta carga durante un minuto. Se dice que es favorable cuando tras la prueba no ocurra ningún desacople, fisura o rotura. Un ensayo al conjunto completo, es decir, a la escalera en su total, con su postura de trabajo, es decir, ya producto final, con estabilizadores, lastre y todo, todo lo que necesite, ¿vale? Pues se aplica una fuerza de 3.500 newton en la mitad del tramo de ascenso durante un minuto. Esta prueba simplemente, pues bueno, al ser una fuerza bastante importante, es favorable cuando tras la prueba no ocurra ningún desacople, fisura, rotura, daño estructural, es decir, es simplemente una fuerza bastante grande. Si no surge ningún tipo de inconveniente, pues pasado a la prueba. El ensayo de estabilidad, también muy importante por el tema del vuelco de este tipo de escalera, que es un riesgo bastante importante. ¿Vale? Si la plataforma no llega a los 0, no, si no supera los 0,5 metros cuadrados, es decir, 0,5 o menos, pues se hace una prueba de la siguiente forma. Se coloca una carga en el centro de la plataforma de 750 newton, ¿de acuerdo? Y se aplica una fuerza de tracción horizontal, es decir, hacia uno de los bordes, de 300 newton, ¿de acuerdo? Indicar, o bueno, comentar que para escaleras con una altura de más de 2,5 metros de plataforma y que se esté destinada para el uso exterior o con viento, ¿vale? Esta fuerza de tracción se eleva hasta los 450 newton para sumarle, digamos, esa fuerza que puede tener el viento cuando se use en exteriores o cuando durante el uso se prevea el viento. Y es favorable cuando no se produce el vuelco. De la misma forma, si la plataforma ya supera los 0,5 metros cuadrados, digamos que se coloca una carga, la carga que es donde ensayamos, pues se coloca una posición más desfavorable, es decir, en uno de los extremos donde vamos a aplicar la fuerza. Igual, ¿vale? La fuerza 700, o sea, perdón, la carga 750 newton, la fuerza tracción horizontal 300 y se aplica la carga hasta ver si se produce vuelco o no. Y para alturas mayores, idéntico a lo anterior, para alturas mayores de 2,5 metros, y si se va a utilizar en el exterior con viento, pues la fuerza de tracción horizontal se eleva hasta los 450 newton. Y el ensayo de rigidez, que es para, digamos, estudiar el, la estabilidad o la rigidez de todo el compuesto, de toda la escalera, ¿vale? Pues se aplica una carga en el centro de plataforma también de 350 newton y se le aplica la fuerza de tracción central de 300. Es decir, mismo ensayo que el ensayo anterior, pero aquí lo que se mide es qué deformación tiene. Con la carga colocada, como he dicho, se aplica la fuerza de tracción central de forma gradual, es decir, se va aplicando esta fuerza hasta llegar a los 300 newton. Se dice que es favorable cuando tras alcanzar la fuerza total, es decir, cuando llegamos a 300 newton, pues cumplimos con esta fórmula. Esta fórmula, bueno, me parece más compleja de lo que es, lo explico. Esta deformación vale decir, cuando empezamos el ensayo, esta es la estructura de la escalera, y tras el ensayo, digamos, imaginemos que la escalera se ha quedado deformada con esta línea discontinua, ¿de acuerdo? Pues esta distancia, esta diferencia de desviación de la posición inicial a la final, tiene que ser menor o igual a 10 milímetros más un 10% de la altura de la plataforma, ¿vale? Es decir, la altura de la plataforma por 0,01 más esos 10 milímetros. Si esto se cumple, pues es favorable. Bueno, y vamos a pasar ahora al marcado de instrucciones
para el usuario, ¿vale? También una parte importante. Y las escaleras deben de tener su marcado y las instrucciones para el usuario. Para las escaleras en general y específicamente para las escaleras móviles con plataformas de trabajo, la normativa que regula cómo debe ser el mercado y las instrucciones de uso con las normas NC tiene parte 2, la parte 3 y la parte 7 que se concentra más en este tipo de escaleras con plataforma. El marcado, siguiendo la normativa N131.2, debe cumplir con lo siguiente, ¿vale? Esto es importante que debe cumplir este marcado. Deberá ser duradero, ¿de acuerdo? Una de las pruebas que se hacen, bueno, dos pruebas que se hacen sobre este marcado es frotar durante 15 segundos un paño empapado en agua y otro con un paño empapado en gasolina, ¿vale? La gasolina es un poco más corrosiva, digamos, entonces, bueno, si superan estas dos pruebas, pues el marcado es correcto. El marcado puede dañarse, puede tener algo de, o sea, puede tener, mm, puede sufrir daños, pero se dice que es correcto cuando se mantiene la legibilidad de todo el contenido. Aparte, el marcado debe contener, es importante en la escalera, como pueden ser identidad del productor, tipo de escalera que es, los posibles modos de uso, la longitud máxima de uso. Esto es importante en la telescópica o en las escaleras o en las mixtas y demás. Siempre tiene que venir la altura máxima de uso. Si se usa para uso profesional o no profesional, las normas que aplican a este tipo de productos, el mes y año de fabricación y o número de serie, importante, mínimo una de las dos, pero es mejor tener las dos, el peso total de la escalera y la carga total que soporta la escalera. El marcado, bueno, de forma específica para este tipo de escaleras con plataforma, ¿vale? Viene regulado en la normativa de 121.7 y puede añadir, aparte de lo que hemos visto anteriormente, pues conforme a la norma EN 131-7, que debe usarse con estabilizador si es un producto que solamente se debe utilizar con estabilizador. Lo mismo para el lastre. Para uso exterior, se debe indicar que hay que tener precaución con el viento, que se use solo con los frenos activados, como hemos visto anteriormente, y que para plataformas con altura superior a los 2,5 metros, que el producto se puede usar en el exterior. Es decir, tiene que marcar que ha pasado el ensayo, como he visto anteriormente, ¿vale? Ensayo de estabilidad, si se ha incrementado la carga, como hemos visto anteriormente, porque mide más de 2,5 metros y se lo usa en el exterior, esto debe estar indicado. Y otros marcados específicos para escalera móvil con plataforma. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a un ejemplo de nuestra pegatina, ¿vale? Nuestro marcado, perdón. Aquí vemos, bueno, en grande la marca del fabricante, con el acceso a Internet, muy importante, y el país donde se ha fabricado. Esto del país es importante porque la propia etiqueta tiene que estar, el propio marcado tiene que estar en el idioma donde se ha fabricado. La pegatina, bueno, viene diferente información, como podemos ver, al código del producto, el número de serie, ¿vale? O lote, de aquí, la fecha de fabricación, la normativa que cumple, la altura total, de alguna forma, o si es una escalera simple, pues la altura total que se puede abrir o usar, el peso del artículo, la carga máxima, perdón, el peso del artículo, la carga máxima y que el número de personas que se puede utilizar. En este caso, bueno, pues una sola persona. Vale, aquí ya si nos centramos en un caso real de nuestro producto, por ejemplo, el SI60, 12 peldaños, bueno, el fabricante, su referencia y página web, el código de identificación, el número de serie, la fecha de fabricación, la normativa que cumple, la altura total de la plataforma, el peso total del producto para uso profesional, el- la carga máxima que soporta y que es para máximo una persona. Por otro lado, las instrucciones para el usuario, pues bueno, vienen recogido mucha información importante. Eh, Debe estar en la lengua oficial del país donde se comercialicen, como he explicado antes, por eso es importante poner el país donde se fabrica, y debe incluir la identidad y dirección web del fabricante. También he hecho hincapié antes en esto. Aparte, debe incluir información de seguridad relativa al uso del producto. Este, como ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo por encima. Bueno, un una etiqueta nuestra. Y aquí, aparte del nombre con la página web, bueno,
de seguridad antes de cada uso, asegúrate de probar todo esto. Advertimos de la caída de la escalera, el riesgo que conlleva este uso de este equipo de trabajo, que la escalera es apta tanto para uso profesional como doméstico, que se debe leer la instrucción antes de su uso, que revisemos la escalera antes de su uso por si vemos algún defecto, que la escalera de tijeras, si es de este caso, está abierta en su posición máxima y con los elementos de altura máxima y de seguridad correctos, que si la altura es de más de 2 metros intentemos anclarla tanto en la parte superior como en la parte inferior, las bases estabilizadoras están correctamente, que se debe subir y bajar de frente, nunca de espalda, que no se use la plataforma como, o sea, perdón, la escalera como una plataforma o una pasarela, que solamente puede ser una persona, que no se debe asomar hacia los laterales, y cuando se utilice en modo de apoyo en la pared, el ángulo que forme con el suelo debe ser entre 65 y 75 grados, que la escalera debe apoyar en un terreno correcto y que sea liso, ¿vale? Que, o sea, que sea plano, que cuando tengamos, presenciemos líneas de eléctrica o cables, que tengamos cuidado, puesto que la escalera puede ser conductora y que podemos tener un riesgo eléctrico, que para bajar de esta escalera se utiliza el último peldaño, no un desembarco lateral, que todos los sistemas y dispositivos son correctos y se están usando y están bien dispuestos, que no se debe poner de pie en los últimos dos escalones. Y aquí, bueno, los tres últimos peldaños no pueden ser utilizados para subir, sino como barandilla. Es decir, por normativa, ¿vale? Los últimos 60 centímetros de una escalera, si no contamos con barandilla, pues tenemos que usar, no podemos usar estos últimos peldaños. Vale. De forma específica para este tipo de escaleras, las instrucciones para el usuario pueden añadir además. Volvemos a lo mismo. Para las escaleras con plataforma, aparte de estas instrucciones muy anteriormente, pues si se deben usar con estabilizadores, si se deben usar con lastres, si el uso exterior tiene protección al viento, si se use con los frenos activados, que para escaleras de más de 2,5 metros y que sea una utilización exterior, que está visto y que está comprobado con los ensayos correspondientes, y otras instrucciones específicas para el tipo de escaleras. Al final, digamos, las instrucciones de uso para el usuario y el mercado debe llevar un poco la misma directrices. El manual de uso, que debe acompañar a todo tipo de escaleras, ¿vale? Esta debe estar disponible también en el sitio web del fabricante, por eso siempre hacen referencia el marcado y la instrucción de uso al fabricante y a su página web. Y debe incluir toda la información relativa a medidas de seguridad, instrucciones de uso, instrucciones de montaje e instrucciones de reproducción, mantenimiento y almacenamiento. Es decir, tenemos que dar toda la información de cómo se monta, si tiene elementos que haya que montar, cómo se usa, si tiene instrucciones de uso un poco más complejas, se deben indicar todas, cómo se debe reparar, cómo se debe mantener y cómo se debe almacenar. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo por ejemplo, de la PS, por ejemplo, bueno, vemos un poco de diferentes elementos, cómo se acoplan, cómo se enclavan y demás. Y aquí con el ejemplo de la SMT, pues también un poco cómo se hace el montaje y demás. No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, para que veáis un poco cómo son los manuales de uso de este tipo de productos. Y por último, ya acabando, y no menos importante, quería recalcar también una cosa bastante importante que, bueno, por mi experiencia también en otros sitios y demás, veo que es importante al final porque nos puede salvar de muchos problemas, de muchos accidentes, es la revisión de escaleras, ¿de acuerdo? El propio Real Decreto 1215 de 1997, el 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección por los trabajadores de los equipos de trabajo. En este Real Decreto nos ha apartado en el anexo 2, si no recuerdo mal. Actualmente, entre otros aspectos importantes, dice que las escaleras de mano se deben revisar periódicamente. Entrando un poco, bueno, resumiendo un poco, al final, digamos que es un cumplimiento, un decreto y debe tener cumplimiento. Y también nos dice, bueno, pues que se debe realizar con una periodicidad establecida y por un personal cualificado. Esta periodicidad o esta función, digamos, se debe recoger en el PGP, ¿vale? El plan de gestión de la prevención de cada empresa. Y bueno, se debe cumplir porque de hecho, la experiencia también puedo decir que es algo que después las inspecciones bueno, las auditorías y demás, pues es algo que se vigila, ¿de acuerdo?
Vamos, esto aplica a las escaleras y a otro tipo de equipo de trabajo, pero es verdad con las escaleras que al final hay muchos accidentes, como bien comentaba Carlos antes, pues es algo bastante importante y que últimamente está haciendo bastante hincapié. Aspectos importantes de revisar una escalera, bueno, pues si sufre daños estructurales, si los peldaños de escalones están en buen estado, y eso significa, bueno, que esté bien fijado, que esté en buenas condiciones, que no tengan aceite o cualquier elemento que pueda hacer que resbalemos, que las zapatas antideslizantes están correctas y cumplen su función, que los estabilizadores o los lastres están correctamente ubicados y no sean manipulados, que los sistemas de bloqueo de apertura, como puede ser las cintas o sistemas de enganche, las de tijera, están correctamente instalados y para cumplir su función. Los sistemas de fijación telescópicas, la escalera telescópica, cuando hay que anclar un peldaño, que este elemento funcione y esté correctamente fijado. La plataforma y plinto estén correctamente, y la farandilla y que la rueda y sus frenos pues, sean eficientes. ¿Vale? Cuando cualquiera de estas cosas no se cumple o vemos cualquier información o vemos cualquier problema, pues esta escalera se debe de retirar de su uso y, bueno, aparte, la normativa también nos dice que debemos de etiquetarla para evitar que cualquier usuario pueda usarla. ¿Vale? También, bueno, nombrar que nosotros como Faraone, como aparte de fabricante, también damos este servicio de revisión de escalera y, bueno, pues como exige la normativa, pues al final una revisión completa de todo tipo de escaleras y damos una certificación de que las escaleras que están correctas cumplen con toda la normativa, con toda, están en buen uso, en buen estado y se puede hacer uso de ellas, y las que no, pues un informe de cuál es el problema, cuál es su déficit y cuál no se deben de usar. Y con esto, bueno, pues termino mi presentación, espero que haya servido de ayuda, que os haya resultado interesante y cualquier duda o pregunta, pues ahora podemos aclararlo. Muchas gracias, José María. Bueno, pues llega el turno de preguntas. Mira, José María, hay alguien que ha escrito ya en el chat. Jairo pregunta, ¿quién da el servicio de revisión de escaleras? Sí, pues para todo tipo de clientes, de hecho nosotros, bueno, vamos a inspeccionar tanto escaleras propias de faraones como las que no sean de faraones, ¿vale? Porque al final, bueno, el equipo de trabajo es el mismo y siempre vamos a mirar una normativa, aunque no sea de la marca faraones, y lo podéis ofrecer a cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de empresa. Así que eso, bueno, al final la inspección es algo que, un servicio que damos nosotros hecho, a pesar de que sean productos nuestros o no. ¿De acuerdo? Sergio, por ejemplo, pregunta si la protección de la plataforma, ¿cómo suele ser? Te ha visto una simple cadena de cierre, pero parece poco seguro. Sí, vamos, el tipo cadena sí lo he visto yo bueno, en otros productos y demás, y en otros, incluso otros tipos de trabajo. Al final eso no es una protección, digamos, que sea válida, porque al final es más quita miedo, es decir, no evita la caída del trabajo. ¿De acuerdo? Cuando se dice barandilla es un sistema, si es móvil, como puede ser una cadena o una apertura de un pórtico o algo así, al final tiene que tener un sistema de bloqueo en caso de que el trabajador se caiga. Una cadena, bueno, habría que ver la resistencia de esa cadena, pero en principio debe ser un elemento fijo y rígido. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, yo creo que Vale. queda claro. A nivel de prevención, efectivamente, pues eso, una cadena no es un elemento que sea capaz de soportar una fuerza de empuje, que es lo que tiene que soportar una barandilla, ¿no? Bien, Jauma pregunta también, dice, entiendo que todas las escaleras están fabricadas según normas, pero ¿están certificadas? ¿Y qué diferencia existe entre una y la otra? Y bueno, la certificación, ¿vale? Al final, bueno, le tiene que dar una empresa o una homologación, ¿de acuerdo? Y lo que sí se puede certificar como propio fabricante es que la escalera cumple con la normativa, ¿de acuerdo? Cuando cumple la normativa significa que, bueno, aparte de todos los aspectos, como hemos visto, de dimensiones, de todos los rangos de medida, todo eso se cumple, aparte también los ensayos. Lo más importante al final realmente son los ensayos, ¿vale? Porque digamos que es lo que hace un producto sea seguro o no. Entonces, bueno, ¿una escalera puede cumplir normas? Sí. ¿Puede estar certificada? No. ¿Vale? La certificación se consigue por un elemento certificador y que dé ese certificado de forma oficial. Pero eso no significa, aunque no esté certificado, no significa que no cumpla normas. Es ahí donde está la diferencia.
gustaría saber si la línea NDS y los taburetes móviles están dentro de esta normativa. No, cuando hablamos de esta normativa aplicamos para escaleras el tramo final que se llama plataforma, es decir, un tramo de ascenso, ¿vale? Y donde después tenemos una plataforma cumpliendo con barandilla y demás. En este caso, por ejemplo, los taburetes profesionales pues ni tienen barandilla ni tienen plinto y demás. O sea, sería otra normativa diferente, que se verá otro día porque, bueno, ya son alturas diferentes, alturas de trabajo diferentes, tramos de ascenso diferentes, ¿vale? Pero no aplicaría a ese tipo de productos. Vale, Dolores pregunta, dice, ¿cómo podemos saber que una escalera tiene tiene una normativa? Porque a veces ves por ahí escaleras en los chinos, por ejemplo, que pone que tienen normativas X y no creo que sea verdad. ¿Hay algún tipo de documento? ¿Lo puede hacer uno mismo o tiene que dártelo algún organismo? Por ejemplo, vosotros cómo lo hacéis, lo lleváis a un sitio o sabiendo que lo cumple, os lo dicen. En fin, no sé si me he explicado. Sí, sí. A ver, cuando una, digamos, como hemos visto en el mercado de cada escalera debe de aparecer la normativa que cumple, ¿vale? Esto es en el mercado, cumple la normativa, es decir, se ha hecho según los estándares de esta norma. Eso no significa que esté certificada, ¿vale? Para estar certificada debe estar acompañado de un certificado y debe acompañar al producto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como dice el caso, el ejemplo ¿no? del chino, puede ser que aparezca un producto marcado con esa normativa, pero ese mercado al final lo pone pues, el fabricante, no está certificado. Lo importante al final, digamos, parte de una norma que también esté certificada. Por lo tanto, un producto puede poner, bueno, incluso el mercado C, que no sé si sabéis, que es un mercado de China Export, ¿vale? Que es como producto de exportación de China, que al final es un mercado parecido al C, pero no es el C. Es lo mismo, si la normativa pone que está hecha con respecto a la normativa, pero después no es real, pues ahí ya sería un producto no, aparte de no legal, pues que no cumple la normativa y por lo tanto no certificado. Y bueno, que no le he contestado eso. Con respecto a la certificación, sí, la certificación la hace bueno, a través de unos ensayos y demás, por ejemplo, en otros productos, ¿vale? Los ensayos los hacemos en nuestra fábrica de Italia, ¿vale? Todos los productos hacemos todos los ensayos con respecto a la normativa para certificar que cumplen la normativa, tanto en dimensiones como características de diseño, como en los ensayos. Sí. Vale, pregunta Giancarlo Caballero si a los distribuidores se les puede certificar para la revisión de las escaleras. Sí, pues mira, esto es una cosa que, bueno, ahí Mateo si me tiene que cortar, que me corte, pero es una cosa que al final también tenemos intención Sí, de formar a distribuidores y demás para poder hacer estas sí, inspecciones, ¿de acuerdo? sí, mira, José María, sí podemos, bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a autorizar a los distribuidores a hacer la certificación, si a la revisión, perdón, sí que lo podemos hacer, no hay ningún problema. Deberían de participar a un curso aquí en nuestra empresa. Les explicaríamos un poco, hablaríamos de todas las normativas y les explicaríamos un poco cuáles son los puntos a revisionar. Después, en cualquier caso, el documento final que certifica que la escalera está en buen estado, que se puede utilizar y que cumple con la normativa, lo emitimos nosotros desde Faraón. Gracias, Mateo. Bueno, ahora contaremos, ahora después cuando finalicemos Sí. las preguntas, tendremos el gusto de contar con una pequeña exposición de Mateo, que siempre es un placer contar con él. Continuamos. Pregunta Diego, en inspecciones he visto escaleras con marcado CE. ¿Esto es admisible? Bueno, el mercado C, digamos, nos dice, bueno, otorga al producto una certificación europea de estándares de diseño, pero esto no significa que cumpla con la característica o con las normas aplicables a este tipo de productos, una norma específica de, como he dicho, un marco normativo. Sí, Al final, para correcto. este tipo de productos, Sí, correcto. Al final lo que dice José María, o sea, el marcado CE es para maquinaria, si no contempla las escaleras dentro del marcado CE no están contempladas las escaleras y los andamios. Es más para en este maquinaria. caso, Si no es una maquinaria, no tiene un motor, no es eléctrica, no puede llevar un marcado CE.
correcto. Para cada tipo de producto tiene una normativa específica que es la que debe de cumplir. Normativa, en este caso, por ejemplo, la EN 131-7. Eso es. Muy bien. Una pregunta a nivel de prevención. Dice Germán Jiménez, pregunta si para una altura de 5 metros debería tener previsto el empleo de EPIs, protección individual durante el acceso a la plataforma y una vez en ella. Vale. El tema de los EPI, bueno, cuando se sube una escalera de más de 2 metros ya está bajando un trabajo en altura. Y cuando exista tipo de protección colectiva, ¿vale? No hace falta, no es obligatorio el uso de EPIs. Depende de las características de cada trabajo, de cada escalera, bueno, de cada característica también del ambiente y demás, es considerable el EPI o no. En este tipo de escaleras, si tiene una barandilla correcta, si el tramo de ascenso es correcto, si no existe un riesgo añadido que pueda caer de la escalera y demás, el uso no es obligatorio de EPI. También hay que tener en cuenta, y aprovecho este hilo, que por ejemplo, para la plataforma, cuando estamos en la plataforma a 5 metros, el punto de anclaje de este equipo de protección individual no es válido la propia escalera. ¿Vale? Porque en caso de vuelco, bueno, al final es contraproducente. Entonces, al final, bueno, si tenemos dentro de la plataforma, si tenemos un punto de anclaje externo que nos dé una seguridad extra, los técnicos de prevención sabemos que todas las medidas de seguridad pues son buenas, pero tampoco tenemos que decir, para subir, depende del tipo de anclaje y demás, pues hay veces que es necesario y no. Pero como obligatorio como tal, no, porque ya tenemos la medida de protección colectiva que nos da el propio producto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, José María. Al fin y al cabo no estamos hablando de un acceso totalmente vertical, sino que es una escalera inclinada incluso con pasamanos, en el cual pues vas a poder agarrarte en lo que es la propia progresión vertical. Entonces, bueno, pues oye, como medida de seguridad adicional, pues no está de más protegernos, pero en principio, vamos, no es nada comparable esta escalera con otra manual, una escalera manual en la que sí que puede existir un riesgo más incipiente de caída de distinto nivel. Bueno, hay una pregunta más para Mateo, que es acerca de lo que es los cursos. Pues si te parece, Mateo, luego cuando tú intervengas, cuando Sí, hagas la información, pues le terminas de contestar, resolver acerca de los cursos de revisión. sí, Para finalizar el turno de preguntas, a mí sí me gustaría lanzar tres preguntas, José María. Porque bueno, estamos hablando creo de una escalera que al final es para trabajar, ¿no? Pero quiero decir, lo más normal es que el propio usuario ascienda, descienda, haciendo uso de un cinturón portaherramientas, en la cual, bueno, pues obviamente va a poder llevar sus manos desocupadas para poder realizar el ascenso con seguridad. Pero una vez arriba, mi pregunta es la siguiente, una vez arriba, ¿sería posible para poder pasarle material a esa persona? ¿Sería posible la instalación de algún tipo de polipasto, sea manual, de cuerda? Es decir, ¿tiene capacidad portante la propia escalera para poder instalar algún sistema que permita el ascenso de material a la plataforma? Si te parece, José María, todavía no me contestes, te lanzo otras dos preguntas más y ya me contestas de una. Otra pregunta es si son escaleras desmontables, que he visto en alguna diapositiva que sí, en alguna, porque, bueno, estas escaleras yo las he visto en muchas instalaciones de cliente y muchas veces la problemática que suelen plantear es que son muy voluminosas y no pueden, en fin, no las pueden meter por cualquier puerta. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede desmontar para, en fin, atravesar una puerta y luego volver a desmontar? Y la última pregunta, José María, sería, ¿qué velocidad del viento, cuando utilizamos en exterior, qué velocidad del viento máxima admitiría esta escalera? Gracias. De acuerdo. Vale, en primer lugar, el tema de subir material, digamos, la escalera, si no está diseñada para ello, no sería recomendable, ¿vale? Porque también necesitaríamos saber con estos productos, o sea, con este añadido, pues qué carga podemos soportar, qué carga podemos tener, si el ascenso es totalmente vertical, si es oblicuo porque viene, o sea, al final, digamos, habría que hacer todos los ensayos para cumplir otra vez la norma con esta modificación, ¿vale? O con esta carga añadida, ¿vale? Que no es, digamos, para lo que está preparado el producto, para lo que está diseñado. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos alguna con plataformas que también tenemos una base de carga, ¿vale? Pasa que la estructura está preparada, está hecho y toda la normativa está enfocada a esta
este producto que tiene el añadido de la base de carga. Pero como tal, incluir en nosotros, una vez el producto diseñado y fabricado, añadirle un sistema para elevar cargas, no es recomendable porque no sabemos si la normativa lo cumpliría. ¿De acuerdo? O sea, eso hay que dejarlo bien claro que no se le puede hacer ningún añadido, ningún tipo de escalera, tanto sea para subir carga como sea, no sé, no se ocurrirá nada, pero que todos los elementos que se le añadan, digamos, estaríamos modificando la propia escalera para la que se diseñó y cumple la normativa. ¿De acuerdo? El tema de las escaleras desmontables. Bueno, al final, la escalera, si se desmonta tal cual viene de fábrica bueno, manual de usuario lo establece, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, el manual de usuario también tiene que venir las instrucciones de montaje. Si se desmonta en el mismo, con las mismas características, los mismos elementos, ¿vale? Después se volvería a poder montar, claramente, sí. O sea, si seguimos las instrucciones y el manual de uso, pues podríamos volverla a montar. Aquí me asusta más un poco, decirlo de alguna forma, que se desmonten elementos que no están pensados para desmontar, es decir, que ya se hagan cambios en estructura o en elementos para poder hacer este desmontaje y después este montaje. Aquí ya no estaríamos cumpliendo con el diseño o con la intención de la fabricación del producto y por lo tanto sería algo más importante. Sí, Con respecto... bueno, perdona que te Sí, perdón, interrumpa, Mateo. José María. De Sí, todas sí. formas, existen algunos modelos de escaleras, como la PLS o la PL, que no es necesario desmontarlas, que simplemente se pueden plegar y se pueden pasar de un sitio a otro con facilidad, porque son muy versátiles y son plegables y cumplen con la ISO 31.7 al tener una amplia plataforma de trabajo. Porque tú, Carlos, tu duda era un poco sobre el tamaño de la escalera, ¿no? Como son escaleras muy aparatosas en algunos casos, son difíciles de desplazar. Pero en este caso hay algunos modelos que sí que son plegables y que son portátiles. Eso es, Mateo. Efectivamente, pues hay algunos, vamos, por lo que tengo visto, es decir, he visto algunos modelos que son excesivamente grandes y, bueno, pues muchos trabajadores plantean esa duda de, oye, es que no la puedo meter en todos sitios o no puedo atravesar Sí, puertas con ella o incluso en algunos sitios donde donde voy a trabajar, ¿no? No tengo todas las sí, dimensiones que debería tener para poder introducir la escalera. Entonces, bueno, va más bien enfocado efectivamente así para poder atravesar una puerta con sí. limitaciones de espacio podemos desmontar la escalera. Eso. Sí. Hay algunas que se pueden plegar, sí, que son escaleras con plataforma que cumplen con la N 131-7 y que son plegables y fáciles de transportar. Las demás, a lo mejor las que no son plegables, de otra forma tienen ruedas, por lo cual son igualmente fáciles de transportar. ¿Vale? Gracias, José María. Mateo, la última pregunta es la del viento. Sí, esto le iba a decir. La velocidad del viento máxima de la prueba, por ejemplo, ¿vale? De una de las pruebas, no la recuerdo. Sé que, por ejemplo, bueno, pues si está destinado para el tema del pues, el viento y demás, en el propio ensayo se calcula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hemos dicho de la que se una producción más desfavorable y demás, es pensando un poco en ese factor, ¿no? Factor viento. Sí que es verdad que, bueno, que al final, como medida general, ¿de acuerdo? Cuando exista viento, pues el propio usuario debe de estudiar ese riesgo, ¿vale? Como cualquier otro que pueda surgir en el propio momento del trabajo y decidir si se debe de realizar el trabajo o no. Como tal, la velocidad máxima que soporta cada escalera, eso realmente va a venir definido por cada tipo de escalera y por cada ensayo que se le haga. No respondo muy bien a tu pregunta, lo sé, pero ya le digo, no es una cifra que esté regulada, porque al final cada tipo de escalera aguanta o resiste mejor a los vientos que otra y los ensayos pues están pensados también un poco para eso, para cubrir ese riesgo, ¿no? No sé si Mateo también puede deducir algo de esto. Sí, a ver, realmente lo suyo sería utilizar una escalera cuando no haya viento. O sea, o al interior o al exterior, pero cuando en ausencia de viento. Porque no es seguro realmente utilizar una escalera o un andamio si hay viento al exterior. Muy
Vale. De todas formas, por normativa no está regulado la fuerza que puede tener el viento. Ujú. Perfecto, entendido queda. Muchas gracias, José María, y muchas gracias, Mateo, también. Bueno, pues de nuevo, gracias, José María, por tu brillante exposición. La verdad que ha sido, la verdad, de gran ayuda. Y bueno, pues llega el turno de Mateo, Mateo Faraone. De acuerdo que, bueno, como que creo que ya sabréis, la mayoría de los asistentes, bueno, pues es el CEO de Faraone España, desde el año 1996 y bueno, pues el alma de Faraón España. Así que sin más, Mateo, no hace falta que cuente más. Te cedo el turno. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo y muchas gracias Carlos, Ismael y a todo el equipo de Apsal por la colaboración. La verdad que da gusto trabajar con vosotros. Y bueno, ahora lo que voy a compartir con vosotros son algunas diapositivas donde vamos a ver algunas estadísticas relacionadas con accidentes laborales por caída desde equipos para trabajar en altura y cuál es el compromiso de Faraone para reducir estos accidentes. Bueno, pues veis la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, comprar un producto que cumpla con la norma es fundamental, pero es mucho más importante elegir la solución más segura. ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente al final también una escalera portátil, como comentábamos antes, una escalera de madera o una escalera plegable de tipo tijera, cumple con la normativa NS131. Pero no es suficiente realmente que cumpla con la normativa, sino que es importante que tengan dispositivos de seguridad. Por eso que para trabajar en obras o para trabajar en industrias es más indicado elegir una escalera norma EN 131-7, o sea, o por lo menos una escalera que tenga una amplia plataforma de trabajo y una protección perimetral adecuada que evite el riesgo de caídas de espalda. Vamos a ver un poco cuáles son las estadísticas, lo que dicen, que es un poco lo que adelantaba también Carlos al principio del webinar. En España hay una media diaria de 71 caídas desde altura. O sea que todos los días caen 71 personas desde una escalera, un andamio o un elevador. Y en 2022, de los 679 accidentes mortales, 73 fueron caídas desde altura. O sea que elegir el equipo más adecuado y más seguro para trabajar en altura, invertir en él significa invertir en seguridad y reducir de manera significativa los accidentes dentro de la empresa. Por lo cual hay que pensárselo bien antes de comprar un equipo para trabajar en altura y quizás invertir un poco más y optar por un equipo seguro y duradero. ¿Vale? Porque las cifras realmente son bastante preocupantes. O sea, significa que muy pocas empresas invierten realmente en seguridad, o por lo menos en equipos fuertes y robustos y con dispositivos de seguridad para trabajar en altura de manera segura. ¿Cuál es la misión de Faraone? Faraone desde el 1978, que fue cuando empezamos nuestra trayectoria, se dedica a fabricar soluciones para trabajar en altura de la forma más segura posible, en fabricar equipos que sean duraderos. De hecho, nosotros en la mayoría de nuestras escaleras, para no decir el 90%, ofrecemos una garantía de 10 años. Y además nos preocupamos de que estos equipos sean manejables, ¿vale? De hecho, están fabricados al 100% en aluminio y son productos, la mayoría de los casos, versátiles, ¿vale? Porque al final, comprar un equipo que sea seguro y que cumpla con la norma, si después el agente de mantenimiento o el personal que tiene que usarla no la ve práctica, pues es tirar el dinero. Por lo cual nosotros lo que buscamos es siempre un poco ese mix de seguridad y manejabilidad. Además, esto claramente, invertir en un equipo que sea de calidad y que sea seguro y que tenga su dispositivo de seguridad significa evitar problemas legales, porque realmente, como seguramente sabéis,
los PRL y el empresario son los responsables en caso de que haya un accidente laboral. Por lo cual es importante al final invertir, hago hincapié de nuevo en esto, invertir en equipos para trabajar en altura que sean seguros y de calidad y sobre todo robustos, ¿vale? Con el fin siempre de reducir un poco los accidentes laborales, que es un poco lo que pretendemos. ¿Cuáles son las ventajas y nuestro compromiso? ¿Cuáles son nuestros plus? Faraone, bueno, una empresa que se fundó hace más de 40 años y estamos, como comentábamos, especializados en fabricar soluciones para trabajo en altura. Aparte de escaleras móviles, fabricamos también, hacemos producciones a medida, fabricamos torres móviles y elevadores unipersonales para trabajar hasta 8 metros de altura. Bueno, la empresa es una empresa familiar con 3 fábricas en Europa, aunque vendemos en todo el mundo. Las fábricas están en España, está en Sevilla, en Italia, que estamos en Tortoreto, cerca de Roma, y en Polonia también, que estamos ahí cerca de a 100 kilómetros de Berlín. Después, aparte de, bueno, de ser fabricantes, y también ofrecemos consultoría técnica. La consultoría técnica, ¿en qué consiste? En que un comercial nuestro, un técnico nuestro, se desplaza, visita al cliente y estudia realmente cuál es la necesidad del cliente y le ofrece una solución que sea práctica, segura y que cumpla con la normativa y que realmente le solucione la problemática que tienen cuando trabaja en altura. Y después, muy importante, el servicio de revisión de escaleras. O sea, nosotros el servicio de revisión lo hacemos nosotros directamente. O sea, se visita, se va a la instalación del cliente y se revisionan todas las escaleras que tienen en planta, ¿vale? Aunque sean escaleras que no son de la marca Faraone, cualquier tipo de escalera. Al final de la revisión se redacta un documento con fotos claramente y detalles técnicos donde decimos si la escalera, donde indicamos si la escalera realmente que se ha revisionado cumple con la normativa y si está en perfecto estado. Porque muchas veces a lo mejor te encuentras con escalera que cumple la normativa, pero tienen un peldaño bollado, le falta una barandilla, le falta un tapón de goma. Y claro, si compráis una escalera que cumple con la normativa, que sea segura, que sea de calidad, después también hay que preocuparse de que la escalera esté íntegra, o sea que no se puede utilizar una escalera que no esté en perfecto estado. Y nosotros, un poco aparte de que podemos formar también a los PRL y a nuestros distribuidores también para ofrecer el servicio de revisión, también la ofrecemos nosotros directamente, ¿vale? Y bueno, un poco contestando también a una pregunta de antes, en cuanto a certificación de escaleras, nosotros como Faraone tenemos, bueno, muchos de nuestros productos están certificados, por ejemplo, por el TÜV, y otros productos los certificamos nosotros internamente en cuanto en Italia, en nuestra central de Italia, que es la empresa matriz. Disponemos de un laboratorio para realizar test, pruebas de carga, y todo está documentado con vídeos, fotos e informes de nuestros ingenieros, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque nosotros nos dedicamos también a fabricar muchos productos especiales que realmente, claro, los tenemos que certificar nosotros internamente, porque es impensable certificar en el TÜV o en otro sitio un producto especial, porque nosotros cada semana sacamos por lo menos 30 o 40 escaleras especiales, por lo cual la tenemos que certificar nosotros internamente y estamos preparados por ello. ¿Vale? Bueno, espero que el webinar haya sido de vuestro interés y nada, si tenéis más preguntas, lo podéis enviar a info@faraone.es
o hacerla ahora y yo la voy a contestar sin problema, pero si no por correo electrónico, si os surgen dudas después, nos podéis contactar a info@faraone.es y bueno, pues muchas gracias por la atención y nada, y gracias de nuevo a Epsal por la colaboración. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, la puedo contestar sin problemas y si no, terminamos aquí. Bien, pues muchas ¿Vale? gracias, Mateo. Gracias a ti, Carlos. Y muchas gracias también, José María, por supuesto. La verdad que ha sido un webinar muy interesante. Yo creo que, bueno, por lo que está comentando los asistentes en el chat, pues así parece ser que ha sido la percepción general. Por tanto, bueno, pues habrá que seguir haciendo más webinars de estos. Yo Sí, sí, creo por que hay supuesto. que perseverar en ello. Sí, 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 por supuesto que sí. La Así que, Pues información sí, es Carlos. importante. Sí, por tanto, nada, muchas gracias a todos los asistentes por haber asistido y efectivamente, como ya ha comentado Mateo, ha comentado José María, os animamos a seguir participando, a consultarnos cualquier duda que tengáis y os prometemos que seguiremos realizando este tipo de webinars que siempre son al mundo de la prevención de riesgos laborales, la verdad es que son muy, pero muy interesantes, porque como he dicho al principio, estas normas no son casi que totalmente desconocidas. Así que nos ayuda muchísimo. Pues nada, gracias a todos de nuevo. Buenas tardes a todos. hasta Muchas, luego. Carlos, buenas tardes.